¿Quién en la madrugada ha escuchado un ruido cuando estás acostado en tu cama y luego no puedes dormir porque te da insomnio? Escucha cómo los perros vienen ladrando por la calle y justo cuando pasan frente a tu casa, sientes cómo se te congela el cuerpo, se te enfría la sangre y no puedes mover ni un músculo porque te quedas completamente fría, inmóvil, paralizada. Soy del sur de Veracruz y una noche hace muchos años, una madrugada, me desperté y de pronto escuché a lo lejos que venía algo haciendo ruido. Se oían los perros ladrar y ese ruido se venía acercando a mi casa. Yo vivo por la lomita a la orilla de la carretera. Yo me quedé en silencio escuchando ese ruido que se acercaba poco a poco y se oía que muchos perros venían ladrando. A eso cuando escuché el ruido, estaba ya casi enfrente de mi casa. Me senté en la cama y los perros ladraban. Atrás de ese ruido era algo así como cuando tú vienes arrastrando una caja de madera con piedras por todo el pavimento. Les juro que no podía moverme y tenía mucho miedo. La ventana la tenía al lado de mi cama y un escalofrío horrible recorrió mi espalda cuando iba pasando frente a mi casa y me quedé congelada. No podía mover yo ni un dedo. Quería yo despertar a la que en ese entonces era mi pareja, pero no pude moverme. Mi cuerpo no reaccionaba. De pronto ese ruido se fue alejando y junto a ese ruido se iba alejando también el ladrido de los perros por la calle. Eso pasó en un pueblito donde yo vivía antes, en Oaxaca. Se lo conté a mi hermano un día que me vino a visitar y mi hermano me contó que también había escuchado ese ruido. Lo extraño es que mi hermano vive en un lugar donde todavía no hay calles pavimentadas, pero aún así él escuchaba que esa caja con piedras se venía arrastrando por una calle pavimentada. Después de varios días, los vecinos le dijeron que también habían escuchado ese ruido. Un señor que es apicultor le dijo a mi hermano que es la carreta de la muerte, la que pasa en la madrugada recogiendo las almas en pena que aún deambulan por las calles, creyendo que todavía están vivas. En un camino viejo de tierra que pasa frente al panteón, en un pueblito en Oaxaca, la gente trataba de evitarlo a toda costa. No pasaba por ningún motivo a altas horas de la noche porque decían y aseguraban que de ese panteón salía la carreta bruja. La leyenda comenzó a finales del siglo XIX cuando un hombre llamado Don Aurelio trabajaba como carretero. Su oficio era llevar ataúdes y cadáveres al panteón todo el día y parte de la noche cuando estaba la epidemia de el cólera y la viruela. No le daba tiempo de llevar a todos los cadáveres al panteón durante el día y lo llevaba por la noche también. Pero un día se fue cargado con cadáveres y ataúdes y no volvió. Los guardias de ese tiempo que estaba en el pueblo, que eran parte del pueblo, lo fueron a buscar y cuando entraron al panteón se dieron cuenta de que la carreta estaba volcada. Empezaron a buscar el cuerpo, pero nunca encontraron el cuerpo. Jamás. Así se quedó. Después se registró un caso ahí mismo, en ese pueblo, frente al panteón. En 1957, una señora llamada Ángela venía de una velada, pasó frente al panteón y de pronto escuchó que un rechinido como de una reja oxidada se escuchó en el fondo del panteón. Ella se dio cuenta de que era una carreta y en medio de la bruma de niebla venía una carreta saliendo del panteón. Ella se quedó helada porque ella había escuchado sobre eso, pero en una historia hablada, oral.
pero nunca se imaginó que le tocaría ver algo así. Tuvo suerte porque la carreta tomó el lado opuesto y no el camino de ella, porque si no, no la contaba la señora. En Centroamérica le llaman la carreta chillona, en algunos otros países le llaman la carreta nagua y en algunos otros la carreta bruja o la carreta de la muerte. Algunos dicen que es diferente, otros aseguran que es la misma, pero esa señora que vio la carreta dice que viene un hombre con un sombrero que le cubre la mitad de la cara y no deja ver su rostro. El sombrero le tapa la mitad de la cara y viene con unas velas. No viene tirada por bueyes ni por caballos. La carreta viene como por una fuerza invisible, empujándose a sí misma y avanzando. Por los pueblos y los caminos de tierras y polvorientos a la medianoche se escucha un chirrido de aquella carreta donde va pasando, donde los perros a la medianoche se escuchan como lloran y casi hablan. Hay otro caso también que se registró en Chiapas, donde un señor que era leñador venía con su burrito. Cuando la noche empezaba a caer, escuchó que del bosque donde estaba sacando leña, que ya había cargado el burro para irse a su casa, escuchó que venían como apartando la maleza y rompiendo como las hojas secas que quedan, que se caen de los árboles. Se quedó un poco quieto esperando a ver qué era lo que venía. Pensó que era un puerco, un perro o algo, pero no. De momento él no vio nada, pero cuando se subió al burro y empezó a avanzar con la leña, se dio cuenta de que atrás de él venía una carreta. Lo extraño es que también la carreta venía con veladoras, pero esta vez no traía jinete, venía sola la carreta y no traía tampoco caballos, no venía tirada ni por bueyes, venía empujándose como una fuerza invisible por una fuerza paranormal. Se la contó a sus nietos y así es como vive esa historia. Tiene muchas apariciones y sobre todo en los pueblos con caminos de tierras. Hay historias también que se cuentan de brujas. Hay un caso de una mujer que tenía una familia, pero su esposo tenía un amante, pero a la misma vez estaba pretendiendo a una hija de una mujer que era dueña de una cantina. Este hombre tenía pues sus bienes, le iba bien, y esta mujer quería que ese hombre se quedara con su hija. Lo que ella no sabía es que este hombre tenía un amante, pero la esposa de este hombre estaba embarazada, así que este hombre no iba a renunciar a su propia esposa y a sus hijos y a su familia por ninguna de estas dos mujeres, pero ella le hizo una brujería. Le hizo 7 nudos en el cordón umbilical y de esa manera desvivió a su esposa del hombre que quería para su hija. Cuando ella estaba a punto de dar a luz, no pudo dar a luz y se fue de esta vida. Falleció ella y su bebé. Los echaron juntos en la caja. El hombre empezó a tomar todos los días porque la amante que tenía se dio cuenta de que él andaba pretendiendo a la hija de la señora de la cantina. Esta señora se dio cuenta después de que la mujer le había hecho un trabajo también al que quería para yerno. Y tomaba todos los días y todos los días. Y el final de su vida fue que en una pelea callejera lo desvivieron peleando una botella. No fue ni para una ni para otra. Hicieron el mal con esa mujer. Esa mujer fue el precio de la locura desenfrenada de estas mujeres.
¿Y qué había en medio de todo eso? Brujería. Todo por querer dinero y bienes. Hay otro caso también donde una bruja atemoriza a un pequeño pobladito, una colonia. Los habitantes de allí aseguraban de que se transformaba en puerco, en guajolote, en caballo, y también pasaba como una mujer de blanco por las noches. Algunos decían que era la Llorona, y hostigaba casi todos los días, por la medianoche, por la madrugada. Al final de esa colonia había una panadería y habían dos hombres que ya estaban bastante hartos de eso. Y sabían ellos que no era como una maldición o como algo que quería a los habitantes. No, realmente esta mujer hacía pactos y entregaba almas. ¿Qué es lo que hacía entonces? Buscar mujeres embarazadas, robarse a los niños, personas que estaban afuera en la calle tomando y las encontraba sola, pues se las llevaba para hacer rituales. Esa era la manera en que ella operaba. Estos hombres fueron con una persona que también practicaba magia negra y se prepararon. Y un día la esperaron en la calle porque sabían que iba a pasar. Con el valor de los panaderos que se levantaban a las 2 de la mañana a hacer pan, ellos tomaron fuerza y se armaron de valor y la esperaron. Pero cuando estaba a punto de llegar a donde estaban ellos, ya no era una mujer de blanco que venía flotando en la calle, ahora se había convertido en un caballo y venía rebuznando y relinchando, de tal manera que estos hombres no pudieron agarrarla y el caballo se metió en esa panadería. Los hombres que estaban haciendo pan se quedaron espantados al escuchar el escándalo que traían estos hombres con machetes, lazos. Decían que ahí se había metido. En otra casa que estaba a un lado, era como una bodega que ellos tenían en la panadería. Y ahí la velaron y la velaron. Cuando amaneció, no había nada, no estaba. No había rastros de nada, de pisadas de caballo. Así quedó. Hay casos de brujería donde te rentan una casa y no sabes qué pasó ahí en esa casa. Desconoces que haya ocurrido ahí. Esta pareja va a rentar una casa. Esa casa había sido antes de unas personas que practicaban magia negra y por las noches escuchaban que lloraban afuera en el patio y por el día cuando la mujer lavaba ropa le apagaban la radio. Al poco tiempo empezaron a encontrar listones rojos, puros amarrados adentro de la casa. El niño constantemente lloraba y lloraba. Era producto de todo lo malo que estaba en esa casa. Y esa mujer a la que querían atrapar estos hombres en la panadería pasaba gritando una temporada como becerro por la calle. Hacía feo, pero horrible, horrible. Emitía un sonido que luego te dabas cuenta que no era humano. Un sonido que si tú lo escuchabas a las 2 de la mañana, probablemente te dejaba la piel chinita y sin habla, porque las personas que aseguran haberlo escuchado y nunca vieron el becerro, pero sí escuchaban el berrido, decían que era una cosa espantosa, escalofriante. Esta pareja que vivía en esa casa experimentó un evento que los dejaría marcado, porque esta cosa que gritaba por la medianoche, un día se metió a la casa de ellos, mientras estaba descansando su marido en una hamaca, y por la medianoche este hombre estaba haciendo igual que esa cosa, estaba gritando en la hamaca,
hacía exactamente el mismo ruido. La esposa de él estaba muy aterrorizada porque pensó que esa cosa se había metido a la casa. Pero las mujeres son muy valientes a veces, más que los hombres, y con miedo y valor prendió la luz y se dio cuenta que era su esposo el que estaba berreando en la hamaca. Lo sacudió tantas veces como pudo hasta lograr despertarlo. Y cuando despertó, la mujer le contó lo que había ocurrido. A la mañana siguiente se armaron de maletas y se fueron de ahí. Lo malo había traído lo más malo. Y esa mujer que se paseaba por esa colonia dejó de hacerlo hasta que personalmente fueron estos hombres y la amenazaron de muerte. Le dijeron de que sabían que ella era y que si volvía a hacerlo otra vez, vendrían a su casa y le quitarían la vida. La mujer actualmente sigue viviendo, pero ya no lo hace. Algunas personas que son guardabosques de una montaña que está cerca dicen que la han visto meterse en esa montaña. Algo otras personas aseguran que la han visto transformarse en guajolote, pero dejó de molestar a los pobladores hasta que la amenazaron de muerte.